Hola, estamos en Covivar Radio y hoy vamos a realizar una entrevista a una profesora de flamenco de la escuela de aquí de Covivar, en Rivas, Celia Olaya. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Como hemos dicho, eres profesora de flamenco aquí en la escuela de baile de Covivar, de aquí de Rivas, ¿no? Sí, he comenzado este año con las clases de flamenco. Estamos empezando con unas clases de iniciación y luego unas clases un poquito más avanzadas. Y también estoy muy contenta aquí porque, según sé, aquí en esta zona de Covivar aún no hay mucha afición por el flamenco y me encantaría yo, como profesional de esta parte de la danza, pues que empezase a crearse más cultura de esta cosa tan nuestra que es el flamenco, y que muy pocos países pueden decir que gozamos de una danza propia. Y nada, pues muy contenta de estar con vosotros. A poner la semillita, ¿no? Aquí Claro, en Rivas, eso es. ser la precursora. Eso es, yo por el flamenco lo que sea, claro. Bueno, pues me gustaría que nos empezases a hablar un poco sobre, para alguien a lo mejor que no tenemos tanta sabiduría de flamenco, sí. que nos explicas un poco así en general qué es el flamenco. Pues mira, poniéndome poco técnica, primero comenzaría diciendo que el flamenco es solamente una de las 4 ramas de la danza española. Entonces, la gente, como es normal, si no se dedica a esto o no ha bailado nunca este estilo de danza, no sabe que la danza española tiene 4 ramas distintas, no solamente el flamenco. El flamenco es la más conocida porque es la que a nivel internacional, pues eso, ha recorrido todo el mundo en diferentes teatros de países muy reconocidos, sí, en diferentes tablaos. Pero la danza española no solamente tiene el flamenco como rama, sino también tiene la escuela bolera, la danza estilizada y el folclore. Entonces son esas 4. Son 4. El flamenco es, pues eso, a nivel internacional, al final es patrimonio cultural, sí. Entonces pues es lo más conocido. Para mí el flamenco es un estilo de vida. Yo, afortunadamente, creo que soy una persona, pues eso, afortunada porque puedo dedicarme a ello. Es una cosa complicada porque, desgraciadamente, en España vivir del arte es muy difícil, sí. Pero vivir de la danza es más difícil todavía. Y entonces creo que el flamenco, para la gente que nos dedicamos, ya no solamente es ser un bailador de flamenco, bailar en teatros, bailar en tablaos, sino es un estilo de vida. Es una cosa, yo creo, que tienes que tener dentro. O sea, sabemos que el flamenco pues es pasión, es raza, es pureza. Entonces, para mí es eso. Te puedo decir también técnicamente que el flamenco, creo que en mis años de experiencia, es junto, yo diría, a la danza clásica, pero yo llevándomelo a mi terreno, creo que el flamenco es una de las danzas más complicadas porque, en general, el flamenco y luego, bueno, en particular la danza española, tienes que ser un bailarín muy, muy, muy completo. Tienes que ser un músico también. Dentro de ser bailarín tienes que ser un músico profesional. La percusión de los pies, en las manos tan características, sí. Y luego a todo esto, bueno, a la musicalidad, a la coordinación, o sea... Sí, un conjunto, básicamente. Y ya le tienes que unir encima de todo, pues, la pureza y la raza y el sentimiento tan profundo, sí. que tiene este estilo de danza. O sea, lo decías tú, se puede vivir del flamenco, del arte, pero es muy difícil aquí en España. Es muy difícil. Más que en otros sitios, por ejemplo. Sí, porque creo que, en mi opinión, creo que el flamenco... Bueno, creo que la danza es, digamos, la disciplina más difícil y menos valorada del arte en general. Pero el flamenco, yo, teniendo la experiencia de haber viajado fuera, yo he estado dando clases en Italia, he estado dando clases en Túnez, creo que no está tan valorado como, por ejemplo, a mí me han valorado en otros países. Sí. Creo que al final el flamenco aquí, desgraciadamente, se ha quedado como una cosa anticuada, que es solamente para los extranjeros que vienen, la famosa esta de sangría, feria de abril, sevillana, ¿no? Sí, eso es. Lo que se dice, que a mí me pone muy nerviosa, el flamenquito, digamos, que la gente dice, ay, flamenquito, pues es muy difícil y entonces está un poco mal valorado. Primero de todo porque creo, ya no solamente con el flamenco, creo que la gente aún no valora que la danza o el arte sea una profesión igual de válida pues que un médico, que un
yo que sé, un Sí, cualquier periodista. profesión importante. Eso es. Entonces, yo, por ejemplo, afortunadamente he tenido la suerte de contar con el apoyo siempre de mi familia, de mis amigos. Mi familia, por ejemplo, nadie se dedica a Es la nada de primera. la danza. Yo soy la primera. Bueno, mi padre es profesor, mi madre es administrativa y mi hermano es economista. O sea, No tiene que ver. nada. Yo empecé en la danza, eso, pues lo más natural del mundo, que de pequeña te apuntan a unas extraescolares, igual que hay niños aquí en la escuela que yo doy clase o lo que sea. Y luego ya, pues, Poco a quise que poco. fuese más y más, hasta que yo con 18 años dije, jolín, es que yo no me veo en otra cosa que sea esto. Bailando. Y soy afortunada porque lo que era para mí mi hobby desde pequeña se ha convertido en mi profesión. Entonces, yo, por ejemplo, es como que cada día es muy dura, la danza es durísima, eso sí, o sea, no le quito valor, pero es como que si no fuese a trabajar, es como que... Un hobby, ¿no? Sí, Sí, yo voy a exactamente. hacer lo que más me gusta. Entonces eso, pero aparte de eso, es muy difícil dedicarse a esto por la inseguridad de los contratos, porque hay un mes que a lo mejor actúas una vez y un mes que actúas muchísimo. Si no hay una continuidad, ¿no? No hay continuidad, entonces dedicarse solamente a bailar ahora mismo es muy difícil y más con la pandemia. Entonces yo he estado un año entero sin poder subirme a un escenario porque si para todo el mundo ha sido difícil, pues Sí, para la arte. danza, con el cierre de los tablaos, con el cierre de teatros, con la limitación de aforos y eso, ha sido muy difícil. Entonces, lo que nos queda es también dar clase a los bailarines y es, digamos, como la parte segura, un poco el Sí. sueldo fijo, eso que tienes, pero es complicado. Hay mucha gente que yo conozco después de la pandemia que ha tenido que buscarse otro trabajo o que ha tenido que dejar esto definitivamente porque es muy difícil Es una mantenerse. profesión muy sacrificada, realmente. Muy sacrificada. O sea, tienes que anteponer muchas cosas y yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un espectáculo, estrenamos la semana pasada en el Teatro Alfil, por si queréis venir a vernos también. ¿Cómo se aprovecho. llama la...? Se llama Gypsy Freestyle. Y nosotros, por ejemplo, en un mes, en menos de un mes hemos hecho como más de 100 horas de ensayo. Madre mía. Entre grabaciones, ensayos generales, teatros. Entonces es muy complicado. Y tienes que Físicamente anteponer- también, ¿no? Físicamente tienes que sí, tener- hemos hecho a lo mejor pues 7, 8 horas diarias, más luego vete a dar clase, Sí. ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues eso, es muy complicado y muy sacrificado y hay que pues que sacrificar pues muchas cosas de... Ay, pues vente que este fin de semana me voy por ahí. Y no. No puedo, yo tengo que ir a dar clase. Claro. O tengo una fiesta, no puedo, me tengo que quedar a ensayar. O sea, yo millones de veces he tenido que sacrificar con mucho gusto, o sea, porque... Y luego lo valora, lo que dices tú. Luego no vas Sí, a trabajar, realmente eso es un hobby. eso es. O sea, te pagan, pero, Pero es lo que tú quieres. Claro, lo que pasa que a veces, pues eso, es duro... Sí. A veces es difícil conciliar, digamos, tu vida personal, de amigos, de familia, de parejas y eso, con esto, ¿sabes? A mí de momento sí que me vale la pena, pero es Sí, complicado. hay personas es que duro. vamos, se quedan también por el camino y Claro, que... sí, es muy difícil dedicarse solamente al 100% a esto. Y ojalá que yo me pueda dedicar muchos años, la verdad. Sí, ojalá. Sí. Quería hablarte, bueno, sobre una diferencia, bueno, para que nos explicas sobre todo la diferencia, o para gente que no conozcamos tanto, entre lo que es el flamenco, ¿vale? Y lo que son las sevillanas, que realmente no tienen, o sea, no se parecen tanto como la gente piensa, ¿verdad? Pues sí, las sevillanas tienen incluso yo las catalogaría más en una parte de la escuela bolera y del folclore. O sea, Sí. pues igual que hablamos de la jota, que toda la gente la conoce, el chotis hablando de Madrid, De Madrid. La sardana, La muñeira. la muñeira, Gallega. eso es. Sí. Es como, digamos, una mínima parte, las sevillanas, si en el árbol genealógico del flamenco que hay un montón de palos, pues las sevillanas están Una rama. en una ramita. O sea, eso es otra cosa que a los que nos dedicamos a esto decimos, ah, pero es que tú bailas sevillanas. No, No, no es perdón lo usted, mismo. yo bailo flamenco. ¿Vale? Entonces eso, las sevillanas es pues una ramita de, pues Un palo. igual que yo que sé, la música, pues tú dices el estilo rock. Sí, pues los géneros, ¿no? Un género, un Exactamente. palo. Entonces eso, las sevillanas también hay las sevillanas boleras, que son las sevillanas tradicionales, y luego ya nos vamos a las sevillanas flamencas. Es eso, simplemente es un palo de flamenco, forma parte de ello, pero es una pequeña parte, igual que hay millones de palos, pues yo qué sé, las bulerías, las soleas, los fandangos,
la guajira, es una más la de sevillana, esas, ¿no? es una O sea, más, lo que pasa es que es como la más conocida, a lo mejor, entonces la gente lo suele confundir. Sí, yo creo que es más conocida por el tema, digamos, de la Feria de Abril, Sí, pues que pues mucha sí. gente va y yo creo que pasan los años y cada vez es más conocida Sí. la Feria de Abril y ahí pues es lo que más se baila. Pero eso es pues un palo más del flamenco. Sí, por ejemplo, dentro de las ramas, por ejemplo, está la farruca, ¿no? Sí. Que es de origen gallego, la rama. Sí, Eso es una variante gallega. Eso es, sí. Sí, no, dime. Sí, no, la farruca eso es, al contrario que todo el mundo piensa que solamente el flamenco viene de Andalucía, originariamente Sí. vino, o sea, se creó en Andalucía. Sí, pero las subvariantes, ¿no? Eso por así es. decirlo. Luego eso, ya no solamente, por ejemplo, la farruca de Galicia, luego hay un palo de flamenco que se llama taranto, que no sé si la gente lo conocerá, no es tan ¿Y conocido. de dónde es? ¿De qué? Pues surge en la zona de Levante, en la parte pues de lo que se llama el cante de las minas, que es lo más antiguo, y es en la zona de la región de Levante, de Murcia, de la zona de Valencia, ¿no? De toda esa zona. de toda esa zona. Y lo más característico de la farruca es que es un baile que originariamente se hacía para el hombre, es un baile masculino totalmente. Y entonces eso, las letras, bueno, como es de Galicia, todas las letras, digamos, de la farruca, pues eso, hablan de una farruca en Galicia, que amargamente lloraba, pero era siempre de haciendo zona, referencia allá a Galicia, y primero lo bailaban solamente los hombres, luego ya, cuando el flamenco se ha modernizado, sí que las mujeres en los tablaos, no se baila mucho en los tablaos, es más de teatro, o sea, la farruca no es un palo que se baile mucho en el tablao en los tablaos flamencos, pero es un baile que ahora las mujeres también se lo han llevado a su terreno, siempre conservando pues eso, la feminidad de la mujer. Exacto. Porque en flamenco sí que hay bastante diferencia, eso, pues la feminidad de la mujer, luego el hombre, pues el baile masculino del hombre, pero se ha llevado también a la mujer eso, pero antiguamente, como dato, se bailaba solamente... O sea, solo los hombres. El hombre. Ahora ya se ha adaptado un poco más, pero eso igualmente como que también gana mucha importancia lo que es el sí, hombre. O sea, una farruca, eso sí, tienes que bailarla con pantalón, o sea, puedes bailarla con falda y eso, sí. Pero, o sea, para mantener, digamos, el estilo un poco antiguo, tradicional, se baila con pantalón, aunque, bueno, luego la mujer lo ha hecho, pero lo hace con pantalón. O sea que... La parte de la vestimenta me interesa mucho, ¿vale? Hablábamos antes, fuera de cámara, de la parte de los zapatos también, tanto de hombre como de mujer. Quería que me hablases un poquito de pues lo que hablábamos de la punta, para que hiciese, por ejemplo, que sonase más, ¿no? A la hora de zapatear. Claro. Que nos explicase un poquito cómo funciona tanto el de la mujer como el del hombre. Vale, pues primero de todo, me estabas preguntando antes, fuera de cámaras, que en la sala de ensayo cómo se iba a... Sí. Ya no hablo del escenario, sino en la sala de ensayo cuando estamos bailando, estamos aprendiendo, lo más importante es el zapato de flamenco. Antes te he puesto el ejemplo, lo voy a poner aquí otra vez. Es como si un futbolista va descalzo a sus entrenamientos, no tiene sus botas de fútbol, pues a nosotros nos pasa igual. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos es muy importante el tema de zapatear, o sea, pues un gran porcentaje del flamenco es eso. O sea, nosotros trabajamos con la percusión corporal y también con los pies. Entonces, los zapatos de flamenco, las mujeres tienen su tacón, ya luego con el tiempo, pues antes era un tacón más alto, ahora con el tiempo se ha hecho un poco más bajito. Lo más importante es que debajo de ese tacón hay clavos, en la parte del tacón y en la parte de la puntera. Y luego, en la parte de la planta del pie, hay pues un material que se llama filis, que también suena. Entonces... vibra, ¿no? Al golpear retumba lo que hace sonido. Sobre todo lo más importante es los clavos. Luego hay gente que, por ejemplo, a la hora de comprarse zapatos te dice, mira, me he comprado unos zapatos, pero tú ves que no tiene clavos, porque hay gente que se los compra sin clavos. No es tan válido porque no va a sonar. No suena, claro. Y luego en el tema de los hombres es igual lo de los clavos, pero los hombres llevan como un botín, es una botita pequeña que tiene un pequeño tacón, ¿no? También. Claro. O sea, es igual, lo del tacón es igual con los clavos, tanto para hombre como para mujer. Es eso es lo más importante. A mí, cuando me preguntan mis alumnos, es lo que veo más importante porque es tu herramienta de trabajo. Y luego las mujeres, pues también suelen llevar la falda porque, claro, lo que hemos dicho, las mujeres, pues salvo que sea una diferencia, por ejemplo, como en la farruca de antes o lo que sea, sí, tiene una vestimenta específica, las mujeres pues llevan la falda, los hombres no, y también es importante, pero para mí lo más importante es el zapato de flamenco, es la herramienta con la que tienes que trabajar y aprender.
Decías que las mujeres, el tacón había disminuido, ahora es más pequeño. Sí, a ver, depende un poco a gusto de cada una. Vale. Antes era un poquito más alto y eran más finos. Ahora, por ejemplo, hay lo que se llama el tacón cubano, que es más cuadradito y es más achatado. Sí, más chiquitín, ¿no? Luego hay uno que se llama tacón carrete, que es así como más torcido, o sea, es un poco ya jugamos con el estilo de cada uno también, uno, sí. pero lo que tiene que llevar siempre es lo que hemos dicho, el clavo y luego la parte del filis. O sea, hay gente que se lo compra sin clavo y eso pero no suena entonces. No suena, pero son más baratos. Pero no hace su función entonces, ¿no? Pues no, la verdad que no. Lo que pasa, a ver, yo siempre lo digo, creo que si una persona está dispuesta a aprender a bailar flamenco, yo creo que vale más a lo mejor gastarse un poquito más de dinero en unos zapatos que te van a durar años porque no los vas a utilizar, o sea, no es como mi caso, yo a lo mejor un zapato me dura un año, pero porque estoy millones de horas con él. Pero hay gente que a lo mejor le sale más así, más barato y entonces se compra el que no tiene clavo, pero claro, al final esos son muy endebles y se acaban rompiendo. Y bueno, quería hablarte también de la parte cantautora que también tiene el flamenco, ¿no? O sea, aparte del bailador, también tenía una parte cantautora, ¿no? El flamenco cuando surge, que bueno, pues surge en Andalucía en el siglo XVIII, que hemos dicho con la amalgama de diferentes culturas, pues la gitana en gran parte, la etnia gitana ha hecho muchísimo en el flamenco, aunque no solamente ella, sino pues árabe, distintas variantes, ¿no? todo. Surgen lo que son los cafés cantantes, que era, digamos, el inicio de los tablaos de flamenco, y ahí al principio solamente se cantaba. El baile se ha incorporado después. Después, ¿no? O sea, el origen era el cantautor. Sí, primero fue eso, fue el cante. Se cantaba, pues eso, lo que hemos dicho del cante de las minas, la gente que cantaba pues mientras trabajaba en la mina o mientras trabajaba en el campo, que es lo que se llamaba el cante de trilla. Entonces, esos cantes tradicionales es lo que se llevaba, digamos, a los cafés cantantes, y luego posteriormente se ha incorporado el baile, ¿no? El baile, pero claro, y ahora igual los tablaos de flamenco, pues lo que hay es pues el cantaor, el guitarrista, luego ya si es un poco más modernizado la percusión, porque antiguamente solamente era cante y guitarra y luego el baile. Pero sí. Claro, ahora lo que decimos, ahora gana entonces mucha importancia lo que es el bailarín, el bailador, con respecto a lo que era el cantautor. Sí, déjame que te corrija, es el cantaor. Cantaor, perdón. Perdón. Sí. Es eso, nada. Y es eso, sí, primero, digamos que, como te digo, el baile se supeditó un poco al cante, que era lo que estaba, pero ahora es como una creación, es una comunicación, al final el tablao es una comunicación, entonces tiene muchísima importancia el cante porque, por ejemplo, la persona, pues eso, el cantador pues te puede cantar por alegrías, te canta todos los palos de flamenco que hemos dicho, alegrías, farruca, bolerías, todo, y luego ya, pues luego está el baile, pero yo no le diría que es más importante o no, sino es complementario, ¿no? Sí, es un lenguaje de comunicación. Exacto. Al final. Para mí el tablao es un lenguaje de comunicación que en vez de por medio de la palabra es por medio del baile. Antiguamente sí que era el cante lo que primero surgió y luego ya se unió y surgieron los primeros bailadores y ya se unió, pero ahora yo lo veo igual de importante. Y ya para acabar, bueno, ¿qué le dirías a la cámara o a la gente que nos está viendo y escuchando para que se apuntasen a tus clases? ¿Qué les dirías como... ¿Qué podrías generar para decir, mira, quiero apuntarme a bailar flamenco? ¿Qué les dirías a esa gente que está dudosa de apuntarse? Yo creo que sigue siendo una cosa muy desconocida y es una pena porque al final es una cosa nuestra, es una cosa que, o sea, España goza de una danza propia, ya no solamente del flamenco, sino de la danza española. En general, sí. Que yo estoy segura, porque lo sé, que yo he dicho a lo mejor escuela bolera, folclore, danza estilizada, y nadie sabe de lo que estoy hablando. Entonces eso, que disfruten de ello, porque luego después, cuando vas a un espectáculo de flamenco, la gente siempre te dice que lo que se crea, el ambiente que se crea, lo que llamamos el duende que se crea dentro de un espectáculo, no hay ninguna danza que lo consiga de esa manera, porque ese sentimiento solamente se consigue en el flamenco. Entonces,
qué mejor manera de cada uno a su nivel cuando Poco a estés poco. iniciando poquito a Exacto. poco, porque primero de todo, el flamenco no es fácil. Y la gente piensa, porque a mí mis alumnas aquí me lo dicen, que pensaban que era mucho más fácil de lo que es, ¿no? de lo que es, porque al final es eso, es lo que me dicen mis alumnas, que me hace mucha gracia de, jolín, es que tengo que aprender a mover los pies, a crear el oído para que musicalmente Son varias cosas. esté bien, mueve las manos con estilo, mueve el brazo, mueve la falda, mueve la cabeza y encima ponle sentimiento. Entonces es muy complicado, pero no sé, yo les animaría a eso, a que aprendan, a que, o sea, es una danza propia y es, no sé, es una cosa, bueno, yo qué voy a decir, es una cosa preciosa y tenéis que venir a aprender. Y encima eso, que aquí sé que en Covivar porque sé que pronto Poco a poco. será... Sí, seguro. Claro, que habrá más afición. Entonces aquí en Covivar aún hay poquito, entonces pues eso, también desde la escuela Covivar estamos intentando impulsar el flamenco, porque aquí en la escuela siempre ha habido más cultura de danza clásica, de danza moderna, danza contemporánea, Ujú. pero es una pena que una cosa que es tan nuestra, pues aún no haya tanta costumbre. Entonces eso, yo les animo, luego... Los horarios, si quieres decirlos también. Sí, para ahora la lo digo. gente. Y luego también quiero decir que a partir del año que viene queremos empezar a impulsar también lo que es una titulación privada de danza española. Bueno, queremos empezar con flamenco, que es igual que se está aquí examinando con danza clásica y con moderna, Con el flamenco. pues queremos hacerlo con el flamenco, que la gente se anime y que quién sabe que a lo mejor en un futuro hay alumnos que se pueden dedicar a ello, claro. como me pasó a mí cuando yo era pequeña. Yo he empezado igual en una academia y al final, paso a paso y con trabajo, que es lo más importante en la danza, lo puedes conseguir. Y nada, pues yo os espero todos los martes, que nada, tenemos 2 clases de iniciación, de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto y de 8 a 9, y luego con una clase un poquito más avanzada para gente que lleva 1 año o 2 bailando, de 9 y 10 a 10 y 10, así que... Las 3 el mismo día, ¿no? Las 3 Enseguida. los martes, eso es. Vale. Así que nada, ahí os espero. Pues muchas gracias, Celia, Gracias por a compartir vosotros este momento con por nosotros. invitarme. Gracias.